Muy buenas noches a toda nuestra radioaudiencia de Panamá Segura, con un nuevo podcast con uno de los temas más interesantes, uno de los tantos temas interesantes que nuestra sociedad vive a diario. En este momento estamos hablando de la violencia, de los hechos violentos que pueden estarse suscitando. Todos bienvenidos a un programa más de Panamá Segura. Este programa le agradecemos mucho la cortesía que el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá nos permite llevar hacia todos los interesados o los que en realidad pues son amantes de estos temas, con la única objetividad de que exploremos temas que de alguna forma dejan una huella en nuestra sociedad y poder opinar y brindar criterios que de alguna forma u otra orienten, permitan a la ciudadanía conocer a fondo las opiniones de muchos profesionales o de profesionales más que nada centrados en la materia de seguridad. Hoy contamos con un grupo de damas profesionales en extremo y muy dedicadas a cada uno de estos temas como profesionales. Tenemos a la magíster Julia Thomas. Ella se desempeña, tengo entendido, como trabajadora social. De igual forma, tenemos la presencia en nuestro programa de la magíster Xiomara Soto, psicóloga. Bienvenidas ambas. Buenas noches. ¿Cómo se Buenas encuentran? noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, También, bien, estamos muy excelente, bien, gracias al Señor. excelente, excelente. También contamos con la presencia permanente de nuestro compañero, el licenciado Julio Alonso, que es nuestro soporte en materia de comentarios. Muy bien, ilustres damas, entramos en materia. Quisiéramos primero que nada conocer a fondo el desempeño de cada uno de ustedes, cuál es su trabajo cotidiano y cómo podíamos entonces conocerlas un poquito más en el desarrollo de sus actividades como profesionales en sus ramas. Buenas noches. Adelante, señora o licenciada Julia. Vamos a darle el pase a la licenciada Julia. Adelante, licenciada. Bueno, buenas noches a todos. Agradecida por la invitación. Mi trayectoria laboral inicia en 1982, más no como trabajadora social, sino como una miembro no juramentada en ese entonces Guardia Nacional. Más adelante me formé como trabajadora social, formé parte de la carrera de trabajo social por 15 años en la Policía Nacional, que ha sido la única institución por la cual he laborado por 40 años. Y a lo largo de mis años de servicio y como con experiencia de trabajadora social, sí toca ver temas de violencia doméstica, separaciones, comunicaciones inadecuadas en el policía, porque recordemos que es una carrera muy difícil y que el policía se casa también, el policía se casa con la policía, valga la redundancia. Entonces, todos estos temas definitivamente que nos toca abordarlo. Aparte de esto, tuve una formación en el Departamento de Psicología, donde el licenciado Alan Chamber y la licenciada Xiomara Soto se encargaron de pulirme y llevarme a la carrera que cumplí hace unos meses y que ya llevo 4 meses de retirada de la institución, ya estoy totalmente jubilada. Excelente. Espero les agrade mi pequeño y humilde aporte. Por favor, licenciada Xiomara. Buenas noches a todos y gracias por que la CONAPOL nos ha tomado en cuenta pues para compartir este tipo de preocupación social. Yo trabajé 30 años, me jubilé como capitana de la Policía Nacional, estuve a cargo del Departamento de Psicología, posteriormente trabajé en recursos humanos de la zona metropolitana, eh, estudié una maestría en forense, eh, tengo también violencia doméstica,
¿Qué no tengo? Ujú. La institución me La permitió experiencia, muchísimas cosas. así es. La institución me pulió, me enseñó, me envió y me preparó. Yo hoy por hoy siento que tuve muchas puertas abiertas en la institución que me hicieron no tanto una persona diferente, sino una profesional con valores, una profesional responsable, una profesional con miras mucho más allá. Participé en muchísimas actividades institucionales que me forjaron. Fueron peligrosas porque trabajé en muchas trabajé como infiltrada, pero eso me enseñó. Eso me enseñó y hoy por hoy eh, me siento orgullosa de haber formado parte de esa institución, la cual amé y la cual nunca renuncié para ser una psicóloga. Siempre trabajé en las dos formas, como psicóloga y como policía, porque me encantaba mi institución, me encantaba mi uniforme. Vivía cada uno de los días que llegaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero para mí era, eso me llenaba. Me gustaba mucho lo que hacía con con mis subalternos, con mis superiores, con mis compañeros. Fue una experiencia de vida muy bonita. Hoy por Excelente. hoy tengo 6 años de haberme jubilado. Sigo trabajando a nivel privado, pero hasta ahí. Y bueno, y dedicándole un poco a la familia. Por supuesto. Ajá. Allá la verdad de todos aquellos que de alguna forma formamos parte de, independientemente de estos estamentos de seguridad, como bien dijo la licenciada Julia, nos casamos con nuestra institución Así es, y prácticamente nosotros más es el tiempo que pasábamos dentro de la institución que hasta con nuestras propias familias. Quiero dar así la mismo. bienvenida también a nuestro amigo Alonso. Un saludo cordial ahí al amigo Alonso y saluda al personal. Alonso, Sí, bienvenido. muy buenas noches. Gracias, niño Octavio. Gracias, Víctor, que es nuestro soporte técnico y el que está siempre con nosotros. Y a las dos distinguidas invitadas, un placer. Bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, damos inicio a este tema que es tan controversial y sobre todo de una connotación bastante importante, porque para vivir en sociedad tenemos que tener algunos factores que en realidad nos permitan la convivencia pacífica dentro del desarrollo de nuestra vida en sociedad. Quisiéramos realizar algunas preguntas. La licenciada Xiomara, en base a su experiencia, Ujú. eh, ¿qué causas subyacentes, en su opinión, y desde la perspectiva psicológica, pudiese tener una incidencia el tema de la violencia en Panamá? Bueno, pienso que esto puede dividirse en tres categorías principales, que son los factores individuales, factores familiares y factores sociales. Los factores individuales incluye la personalidad, la historia de vida, la salud mental de las personas. Las personas con baja autoestima por lo general tienen una historia de abuso, de trauma, de trastornos mentales, como la psicosis o la personalidad antisocial. Son más propensos a la violencia. Esto es en la parte individual. En la parte familiar, incluyen los estilos de crianza, las dinámicas familiares, el ambiente familiar. Los niños crecen en hogares violentos, caóticos, que son propensos a la violencia cuando son adultos. Y los factores sociales, estos factores incluyen la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la cultura de la violencia. Las personas que viven en pobreza o que experimentan discriminación son más propensas a la violencia. Estos factores individuales tienen algunas connotaciones. Por lo menos algunos de los factores individuales
puede ser la baja autoestima. Las personas con baja autoestima pueden sentirse que no tienen control sobre su vida. Y la violencia es una forma de obtener poder y atención. La historia de abuso, de trauma, las personas que han sido abusadas, traumatizadas por tener dificultades para regular sus emociones, pueden recurrir a la violencia como una forma de lidiar el dolor y el estrés. Y los trastornos mentales, como la psicosis o las personalidades antisociales, pueden conducir a comportamientos violentos. Estos factores, los factores familiares, tienen también algo que ver en esto. El estilo de crianza autoritario, los padres que usan el castigo físico, la humillación, pueden enseñar a sus hijos que la violencia es una forma aceptable de resolver los conflictos. Las dinámicas familiares disfuncionales, las familias que están marcadas por los conflictos, la violencia, el abuso, pueden crear un ambiente en que la violencia se normaliza como algo normal y los niños aprenden a verla como algo normal. Un ambiente de familia violento, los niños que crecen en hogares violentos son más propensos a la violencia cuando son adultos. Y los factores sociales tenemos la pobreza, que puede conducir a la frustración, a la desesperación, a la delincuencia, que pueden aumentar el riesgo de violencia. La desigualdad económica puede crear una sensación de injusticia, de resentimiento, que puede conducir a la violencia. En Panamá, esto puede ser producto del gran estadísticamente que no hay trabajo, la gente que no tiene trabajo. Eso lo puedes hacer ser tener una causal para convertirse en una persona mucho más violenta. Las discriminaciones, eh, conducir a la frustración, a la rabia, a la violencia. En estos días veía que había una cosa de empleo, una feria de empleo, y decía una señora que el solo hecho de ser una mujer ya de 40 y pico de años, por mucha experiencia que tuviera, por muchos conocimientos que tuviera, no era una persona apta para aspirar a un puesto. Esto, ella se puede sentir discriminada porque independientemente que sea una licenciada o que tenga estudios o que tenga especialidades, el solo hecho de que la edad no la acompaña, ella puede ser descalificada. Es más bien descalificada, porque las empresas quieren gente joven, gente tal vez con otras perspectivas, y eso la frustra. Eso puede crearle un sentimiento de discriminación, de frustración, de rabia, y puede convertirse en una mujer amargada, violenta, que puede hacer cualquiera de estas cosas. Una cultura de violencia. La violencia puede ser aceptada o incluso glorificada en algunas culturas, lo que aumenta el riesgo de violencia. En Panamá últimamente hay una cultura de violencia. O sea, realmente las personas piensan que solamente pueden resolver las situaciones a través de violencia. Tú vas en un bus y empujas a una persona y la persona saca y te pega. Tú vas en una calle y te tropieza y la golpea y la persona te mete un puñete. Entonces, hay tanta violencia en la familia, en la sociedad, en los medios de trabajo, en todas partes, que eso se ha convertido en algo está como a flor de piel y está tan, pero tan que cada día eh, vemos que la violencia es más grande y cada día se generaliza más. Antes eran las personas adultas, ya tú ves adolescentes, ya antes eran hombres, ahora también tú ves mujeres. Antes eran adolescentes, ahora tú ves niños. O sea que eso cada día va en aumento y va eh, formándose parte de nuestra cultura y nos estamos convirtiendo en una cultura que antes tú llegabas a cualquier lugar y tú decías que tú eras panameño y eras un pana, eras una buena persona, era una persona que, pero ahora tú llegas a otro país y tú dices que es panameño y ya tú piensas que o que vas a robar o que vas a hacer algo y te ven porque Panamá se ha convertido en una violencia diaria, violencia psicológica, violencia física, violencia social, hay violencia
de la mujer, hay violencia de las niñas, hay violencia de las personas adultas. Ve cómo mataron a esas señoras en Chiriquí, los mataron a golpe, el señor murió, la señora está toda enferma, o sea que ya no hay ningún tipo de valores y esto cada día va de mal en peor. Es importante señalar que, que una causa no excluye a la otra, pero una persona con baja autoestima que crece en un hogar violento puede ser más propensa a la violencia cuando es adulta. Uno que tiene baja autoestima, nadie lo quiere, se siente rechazado, se siente marginado y si se vive en un hogar disfuncional o en un lugar donde el papá es un hombre machista, le pega a la mamá porque no cocinó bien, porque no le planchó bien la ropa, porque no limpió, porque no le hizo. Entonces, este niño cuando crece va creando esos mismos parámetros y va a formar un hogar y vuelve y se convierte en ese hogar en un hombre violento y los hijos de ese señor siguen siendo violentos y esto se va pasando de generación en generación. Es necesario abordar las causas subyacentes. Esto implica un enfoque multidisciplinario que incluye intervenciones individuales, familiares y sociales. Ojalá las perspectivas de nuestros nuevos gobernantes tuvieran el pensamiento de trabajar esto en equipo. Esto no es la policía, esto no es las oficinas sociales las que pueden ayudar. Este es un trabajo interdisciplinario. Este es un trabajo donde el gobierno tiene que entender que nuestras perspectivas o nuestras metas para convertir Panamá en un Panamá mejor, tiene que ser multidisciplinario, que deben trabajar el psicólogo, el trabajador social, el sociólogo, eh, el policía, el maestro, el padre, porque todo esto es un trabajo en equipo y donde esto no empiece o no se entienda de esta forma, esto pienso que puede ir en aumento cada día más y en perjuicio de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda la sociedad que En base a su opinión, licenciada, debo entender entonces que más que nada los aspectos sociales influyen de una manera profunda sí, en esta vorágine de violencia que claro, vive claro. nuestro país. Y Debemos también, entender también que en un enfoque, a decirlo de una forma muy particular, el enfoque que podemos darle, y como en una ocasión tuvimos la posibilidad de exponer, fue también el hecho de la preocupación que nuestros policías, dentro de una sociedad que es ambivalente y hoy está bien, mañana no, con el funcionario policial, también se ve expuesto en su entorno debido a su poder adquisitivo limitado de brindarle a su familia en algunos aspectos un tema de una mejor vivienda, un mejor sitio donde vivir. Nosotros somos conscientes de que muchos de nuestros policías están residiendo y viven en áreas rojas, áreas así es, complicadas, áreas que así mismo están es. controladas por los elementos del mal vivir. Sin embargo, no hemos visto, salvo mejor criterio, una política de Estado que de alguna forma le brinde a esos uniformados la posibilidad de poder salir de ese entorno nocivo. Y lo más peligroso, en mi concepto, es cada vez que esos hombres salen a cumplir con su obligación diaria. El solo hecho de que sus familias pernocten en esos lugares los debe perturbar de una manera profunda. Así mismo es. Y ahí es donde nosotros deberíamos tratar de enfocar este tema porque nuestros policías son un elemento extraordinariamente importante porque en definitiva son los que están en la calle y los que nos protegen y los que nos brindan cuidado, ¿no? Y muchas Pero veces también, esto. sí, pero acuérdese,
eso es muy importante lo que usted acaba de decir, pero lastimosamente nuestros policías también viven ese tipo de violencia. Hay muchos policías, hay muchos policías que, que vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares de agresión Indudablemente, indudablemente, y se convierten en un agresor también. Entonces, yo indudablemente. pienso que todas estas cosas, por eso le digo, este es un proceso eh, de reeducación, podría decirse, donde o de ponerlo en otro enfoque, porque esto debe empezar desde, yo pienso que desde hogares desde la niñez, a enseñarle a los niños los valores, el respeto, eh, la autoestima, o sea, no hablarle y ahí incluimos todo, hasta los maestros, toda esto. Antes, hace muchos tiempos atrás, el maestro era una persona ejemplar para un niño. Muy respetable. Sí, ahora los maestros le pegan a los niños, le gritan a los niños y le dicen que tú no sirves, que no debes estar ni en esta escuela y bueno, pues una serie de cosas que lastiman la autoestima de ese niño y que ese niño, y que cada día esto va creando más deserción escolar y los niños se van volviendo más a las pandillas, que es la que los quiere, que las acepta, que los valora, que los valida, y los papás perdiendo autoridad. Entonces, esto es algo muy complejo. Esto es Así muy es. complejo, pero nuestra institución o nuestros hombres uniformados, pienso que, que deben cambiarle, o sea, deben antes se daba mucho, yo no sé ahora, ¿no? Nosotros dictábamos muchas charlas e iban a muchos cursos. eh, Cada vez que tú ingresabas a un curso, tú tenías que pasar por un proceso de selección, un proceso de orientación, un proceso, no sé si se está dando ahora, pero se logró por lo menos disminuir un poco lo que fue la violencia. Vamos a darle la oportunidad a la licenciada Julia Julia. Tomás en que nos participe su experiencia y si de alguna forma ha tenido la posibilidad de que como profesional del trabajo social haya podido ser un elemento, ¿cómo podríamos Cambiante. llamarlo? Un Cambiante. elemento cambiante en el entorno de aquellas personas que por alguna razón pues les tocó analizar su situación social. Adelante, licenciada Tomás. Sí, buenas noches, muchas gracias. Me llama la atención cuando tocó el tema de que algunos policías todavía viven en área roja. Esto quiero explicarle que con el decreto 899 del 2 de diciembre del 2022, si mi memoria no me falla, se han hecho algunos ajustes para el método de ascenso, que es un manual de ascenso en el cual se pide perfil psicológico, estudio socioeconómico de la trabajadora social. En ello se trabajó con una serie de parámetros para indicar si ese policía está apto o no para el ascenso inmediato al superior. En ello, en el aspecto de vivienda, casualmente pusimos porque a todos los que van para ascenso se les realizan visitas domiciliarias y vemos la condición de la casa y más que todo la ubicación de la casa. Eso ya le está dando una alerta a las unidades que tienen que salir de ese sector porque no se debe dejar de lado que el policía ya no gana los $400 que ganaba hace 20, 30 años atrás. Por eso es que se han tomado esas medidas, aparte de las medidas familiares, económicas, cómo es el manejo de su presupuesto y todo aquello. En relación a las intervenciones que he dado a lo largo de mi carrera como trabajadora social, quiero explicarle algo. El trabajador social tiene que ser muy objetivo, muy open mind, como dicen en los términos mente abierta, y sobre todo no
no ser influenciado ni por el pensamiento mágico religioso, ni por las costumbres que uno haya tenido en su formación. Porque cada pareja que llega a una intervención, a una atención, es distinta a la otra. Es mi pensar y gracias a Dios he trabajado en equipo con psicólogas como la licenciada Gavisine Stonetree, que lo más importante es que haya una, no armonía, que haya una conclusiones acorde, tanto psicología como trabajo social. Una armonía en ambas disciplinas para poder dar un diagnóstico real. No acostumbro, cuando llega un caso de violencia doméstica, no acostumbro a decir, lo mejor que puedes hacer, mamita, déjelo. Papito, déjelo. Eso no es mi rol, esa es la decisión de la unidad o de la pareja de la unidad. Le damos las herramientas, le hablamos del ciclo de violencia, le hablamos del perfil del agresor, del perfil de la víctima, qué es la violencia doméstica. Hay parejas que debo reconocer que con terapia de pareja pueden echar para adelante. Hay parejas que realmente cuando los escucho hablar, yo me digo para mí adentro, Dios mío, esta pareja necesita una intervención profunda hasta de psiquiatría. Una cuestión que vemos mucho y me llama la atención es cuando vemos los casos de violencia doméstica, que veo el número frío, como mandó el licenciado Alvarado, unos datos estadísticos de cómo se ha incrementado el número de violencia doméstica en Panamá. El número en frío, pero no dice en esos datos de violencia doméstica, en esa cifra, cuánto hay uno de los miembros, ya sea la mujer o el hombre, con un tema de adicción. Si en un caso, si en un problema de violencia doméstica que llega a mi consultorio, a mi despacho, hay un problema de adicción, ya sea de ludopatía, de farmacodependencia, créame que eso no, ¿cómo le puedo explicar? Eso no puede ser, no se puede enfocar en el tema de la violencia, hay que enfocarse en el tema de la adicción. Porque si le hablamos de cositas, miren que la armonía, ustedes pueden hacer esto, pueden ir a terapia pareja. No es la terapia pareja que se necesita con urgencia, es la intervención al tema de la adicción que pueda tener uno de los miembros. Si no, si no se atiende esa adicción, porque a veces pasa y no lo dicen los números en estos datos, el ciclo de violencia se va a manifestar una y otra vez. Entonces, eso es lo que nos compete a nosotras como trabajadora social, conocer el esquema. Yo recuerdo que un comisionado una vez me preguntó, pero ustedes qué es lo que van a ver en la casa, porque esa es otra cosa muy triste, que no creen en el trabajador social, no creen en el psicólogo. Tristemente, en nuestra institución muchas veces no creen en estos tipos de servicios porque lo ven que no es necesario. Pero, y como siempre se lo digo, yo me quemé 5 años la pestaña a la universidad y con recoger plata para ayudar a esa unidad no le estamos dando ayuda como debe ser. Ejemplo, una unidad se accidenta. Todo el mundo una calamidad. Ay, Dios mío, hay que ayudarlo. Se hace la colecta a la que no estoy de acuerdo y le voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Se hace la colecta, la unidad está hospitalizada, se le hace una buena colecta, se le entrega la placa. Todo bien, todo perfecto. Resulta ser que dentro de 3 meses esa unidad sale de planilla. Y ahí sí es verdad que necesita la ayuda. Pero no, los compañeros ya aportaron, otra vez hay que abonar. Entonces se adelantan a los hechos y no esperan el estudio de la trabajadora social. En eso tenemos que ser muy sensatos. Y otra cosa que yo no tolero es que en los medios de comunicación salga alguien que vio que la casa se estaba cayendo la casa y hace un trabajo social. Eso no es un trabajo social, es una labor social. Trabajo social es una disciplina. Un estudio científico que tiene que ver más que si el techo está caído, tiene que ver cómo está esa dinámica familiar, cómo está compuesta esa dinámica familiar, en qué ciclo de la familia en este momento está la dinámica familiar. Y una serie de cosas de que
que bueno, que nos ayudan a dar un diagnóstico. A veces hemos tenido que usar hasta el árbol genealógico para conocer los antecedentes, si hay antecedentes de cáncer en esa familia, antecedentes de adicción, todo eso para poder complementar nuestro estudio. Eso es importante, muy importante. Julio, ¿qué comentario tienes al respecto? Sí, gracias, Nicoló, compañeros, amigos. Yo quería tomar el punto de que, ok, sí hay violencia generalizada en varias instituciones, pero es un problema de la sociedad panameña en conjunto. Pasamos de una cultura de paz, el panameño, como dijo la licenciada que antecedió la palabra, a nivel mundial era visto como un hombre muy jovial, muy contento, muy alegre y un hombre muy pacífico. Nosotros, nuestra historia no ha sido una cultura de violencia, ni por la guerrilla, ni por el narcotráfico, hasta hace 30 años atrás, a raíz de la invasión, 35 años más o menos, hemos tenido un cambio y un dinamismo de la agresividad y pasamos de lo que era una cultura de paz a una cultura de violencia y es una cuestión endémica y dinámica porque habla sobre, como dijo la licenciada, la magíster, del hogar, las condiciones, la desigualdad, todo lo negativo, pero también lo positivo que el Estado debe intervenir, de la sociedad, cómo debe preocuparse. No, tenemos una normalización de los actos violentos que conducen a un aumento desmedido de los delitos de violencia doméstica, de femicidio continuado, que no es el terminar con una vida, sino todo el periodo, el ciclo este de violencia psicológica, verbal, económica, que llega lamentablemente en muchos casos a la muerte. ¿Qué ocurre en Panamá? Es la pregunta. ¿Qué está pasando? Y nosotros decimos, sí, la familia, sí que el Estado, sí que no sé qué, pero no tomamos acciones, sí que las redes sociales, pero vemos casos como las violaciones de los niños en los albergues, vemos casos que crean un descontento y un tomar la justicia por sus manos al no tener esa satisfacción de que la justicia o las entidades están haciendo su función, el CNA, el MIDE, todas estas situaciones muy políticas, pero al final ese límite de que realmente haya voluntad para acoplar y volver nuevamente a la cultura de paz con ética, buenas costumbres, con lo que es la religión, independientemente católica, evangélica, la que sea, que profese buenas costumbres y moral, lo que eran en la escuela la cívica, la historia, las relaciones humanas, relaciones interpersonales que aconducten no solamente la formación educativa de un niño, de un joven, sino la educación formal y de convivencia pacífica. Miren, yo quiero traer a colación estas cifras de homicidios y de violencia que tenemos ahora mismo en franco aumento desde 2000, desde que se acabó la pandemia, que todavía hay una estadística rara que dice que en la pandemia aumentaron los delitos de violencia, lógicamente, porque estaban bajo convivencia obligatoria en la casa en muchos hogares y ahí hubo mucha violencia. Pero ahora el Estado, después de casi 12 años, 10 años de estar peleando con lo que era la política criminológica que habla sobre la prevención, la cultura de paz y lo que es la convivencia pacífica, a través de la ley número 328 del 10 de octubre de 2022 que habla sobre estandarizar y crear lo que es la política criminológica que tiene que ver mucho con la prevención, mucho más de la persecución, con la prevención y la cultura y la educación de los jóvenes para poder evitar que estas personas terminen en actos violentos. Entonces, es una cuestión, al final yo diría siempre que es una cuestión de voluntad política, porque las instituciones existen, pero me preguntan, ¿qué resultados estamos teniendo? ¿Cuál es la medición de esas instituciones para poder prevenir no solamente en la Policía Nacional los actos de violencia, en el MOP, en el Ministerio de Educación, porque ya se ha generalizado los actos de violencia, se ha normalizado, los niños ven estos actos violentos como algo que es común y que es permitido y ellos son unos multiplicadores en el futuro de esa cultura de violencia que todo se resuelve con gritos, golpes, con la ley, cuando podemos tener mediación, tolerancia. En otras culturas hay países muy violentos. Solamente con una mirada, una mala mirada, te sacan un arma y te meten dos tiros en el pecho. Aquí en Panamá nosotros estamos todavía a un nivel que no ha llegado, pero estamos perdiendo el control y tenemos que retomar esa actividad de volver cultura de paz, volver nuevamente a la educación. Pero actualmente tenemos una cultura de violencia que estamos empezando a niveles que en otros países han pasado. Así que yo creo que tenemos que unir esfuerzos y no solamente hablar de retórica de que sí, estamos haciendo un esfuerzo tipo hormiga, sino
llevarlo a un nivel institucional y gubernamental y no verlo alejado de nuestra realidad, porque vemos las estadísticas de cada 10 hogares, 8 o 7 son violentos, violentos de algún tipo de violencia, que concluyen en un tipo de violencia física y lamentablemente en muchos casos de femicidio por falta del apoyo estatal, psicológico, trabajo social, educacional. Los medios tienen que ver mucho de controlar una cultura de paz y de tener censura también con muchos actos que los niños van a ver como normal y eso es peligroso. Así que yo paso la palabra a nuestras expertas para ver qué opinan sobre el tema de nuestra cultura violenta o de paz. ¿Cómo estamos nosotros actualmente? Bueno, Licenciada Xiomara, claro. sí. Bueno, mire, en cuanto a la cultura de paz, es verdad lo que está diciendo el licenciado. La cultura de paz antes era algo que nosotros en Panamá había mucho, pero que bueno, que a través de los tiempos de que estamos perdiendo el control del aumento de la violencia en las familias, en la sociedad, en las escuelas, eso ha venido creciendo. Pero yo siento que todo esto tiene un impacto significativo en el desarrollo psicológico del niño. Esto es parte de su infancia, los niños que ahora en el tiempo atrás, los niños no estaban tan expuestos a la violencia como están expuestos ahora. Ahora un niño va caminando con su papá y al papá sale una persona le hace varios impactos de detonaciones de bala y el papá muere ahí, el niño ve esas cosas. Entonces, ¿qué piensa el niño? Ok, eso lo hicieron a mi papá, algún día yo me voy a vengar de eso. Entonces, de ahí viene una serie de situaciones, eh, cosas que me han tocado atender durante mi transcurrir de como profesional de la psicología, donde yo atendía a unos niños con pandilla, unos niños de pandilla del Chorrillo, y ellos me decían, era un niño que su papá, él iba con su papá, su mamá y su otro hermano. Él tenía 5 años, su hermano tenía 6 años, iba con su papá y su mamá. Ellos eran dos mellos, los dos mellos tenían 5 años y el hermano un poquito más grande tenía 6. Y el papá lo acribillaron y lo mataron. Posteriormente a esto, el niño de 6 se convierte en un pandillero y cuando lo estaban buscando, la otra pandilla, ellos fue a la casa de la mamá y la mamá le dijo que no estaba y la acribillaron ahí mismo en el apartamento y la mataron. Este niño era Entonces ellos también se convirtieron en, en pandilleros. Entonces ellos me contaban que esto era su vida, que ellos aprendieron que esa era la única manera de que ellos pudieran tomar venganza por haber perdido a su mamá, a su papá y por quedarse sin familia y que ellos tenían que darle respuesta de lo que le habían hecho a sus padres. Entonces, esto viene como en un boomerang, ¿verdad? Y va creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces ya esos hogares son hogares que se convierten, que viven en las comunidades, que pueden, eso lo viven los niños de Curundú, lo viven los niños del Chorrillo, lo viven los niños de San Miguelito, lo viven los niños de Barraza, lo viven los niños todos estos barrios que ahorita como son barrios o áreas rojas como nosotros las conocemos aquí en Panamá, tienen este tipo de niños. Entonces, esto influye en el niño. Este es lugar de haber una cosa de paz, lo que hay es violencia. Entonces, eso es lo que va aprendiendo los niños y los niños que viven esto tienen una serie de problemas psicológicos, tienen trastornos de estrés traumático, tienen trastornos de ansiedad, tienen trastornos de depresión, tienen problemas de comportamiento, tienen problemas de aprendizaje y tienen problemas de salud mental. Entonces, todos estos tipos de trastornos se van criando. Entonces, a raíz de todo esto, también estamos creando ha aumentado la población de salud mental en Panamá. Ya los niños se suicidan, niños de 8,
7 años o 10 años se suicidan. Eso antes en nuestra población no se veía, pero eso está ahora muy de moda. Si usted va a una sala de, de salud mental de niños, encuentra niños de 8 o 9 años ya con unos trastornos, ya con una psicosis, ya con unos trastornos depresivos, ya con problemas de comportamientos en las escuelas. Esto lleva a las escuelas, entonces los niños son rechazados en las escuelas. El famoso estrés postraumático es un trastorno mental que está en aumento. Entonces experimentan una presencia de trauma. Y pueden ser, vienen las pesadillas, los niños con ansiedad, con pensamiento de destrucción intuitivo. La ansiedad, los niños están viviendo mucha más ansiedad, producto de la violencia, de hogares disfuncionales, de hogares de barrios donde la violencia impera, donde tú no puedes salir, donde hay la ley del silencio, porque tú no puedes decir quién fue que mató, o a quién están buscando, o quién vive en esa casa. Entonces, eso antes los niños, tú le preguntabas, oye niño, ¿dónde vive Juan? Él te decía, ahí vive Juan. Ahora un niño tú le preguntas en un barrio del Chorrillo, en un barrio de Curundú, en un barrio de Caledonia. Oye, ¿tú sabes dónde vive Juan? El niño dice, no, yo no sé lo que usted me está hablando y me tengo que ir porque voy a hacer un mandado de mi mamá. Entonces, eso es producto de todo esto. Entonces ya el niño vive con mucha ansiedad. Hay niños que están en la escuela que tienen déficit de atención, que no prestan atención, que son muy intranquilos y todo lo que están viviendo es un problema de ansiedad porque su mamá o su papá está en algún problema delictivo, su mamá pelea con su papá. Este tipo de sociedad que está bastante trastocada por la violencia, por todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que el niño ve. O sea, tú vas a una escuela de primer grado, un niño no sabe leer y escribir. ¿Qué le pasa al niño? No, que tiene déficit, no, que no sabemos, que se porta mal, que no presta atención, que no copia, que la maestra no sabe qué hacer con él. Se van los niños de los psicólogos, ¿qué está pasando con el niño? El niño tiene un problema de ansiedad, vienen los problemas depresivos. Yo he tenido la oportunidad de tener una niña de tercer grado. eh, Hace como 2 semanas la atendí. La niña se pasa llorando, se arranca el cabello, no quiere comer, no tiene problemas de mantener relaciones interpersonales, no confía, siempre está con la cabeza agachada, cuando está en casa no se quiere bañar, no quiere salir del cuarto. Bueno, una serie de cosas. Esta niña tiene un serio problema de trastorno de depresión que estoy tratando eh, para ver cómo la saco de eso. Producto de que su papá se fue de la casa porque el papá pertenecía a una pandilla y entonces la mamá no lo aceptaba, entonces él se fue de la casa, los dejó. Ahora la mamá es una señora que se ha llenado de amargura, de preocupaciones, de angustia, se la pasa trabajando y trabajando, tiene 2 trabajos porque dice que no le alcanza el dinero, entonces no le da atención a la niña. Cuando llega, si no ha fregado, si no ha hecho la tarea, le pega. Bueno, es una serie y todo esto. Es evidente que estamos en una sociedad enferma Así producto es. de la violencia y que en definitivas es un hecho público y notorio que nuestro país vive una vorágine de violencia y ya, como bien dice usted, se ha perdido el recato, el respeto, la moralidad, quién sabe por muchas otras razones. Sí. Pero en vista de lo anterior, de toda la exposición que nos ha brindado, ¿qué recomendaciones usted le brinda a la sociedad o a aquellas personas que en el fondo tienen que saber o conocer que están viviendo dentro de una vorágine, como bien lo digo yo, de violencia, esos círculos de violencia y los cuales pudiesen ellos de una forma muy particular buscar ayuda, tratar de encontrar la solución o buscar alguna herramienta
técnica científica que pudiese de alguna manera brindarle o enrumbar más que nada esa condición de descontrol que puede estar viviendo. Denos Pues sus mire, recomendaciones. la recomendación más importante es tener un tipo de comunicación con sus hijos. De partida, saber conocer a tu hijo, saber que si su hijo se reía y ahora no se ríe, algo está pasando. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Los padres no se preocupan por los niños. El padre está preocupado por trabajar, por pagar todo lo que tiene que pagar, por cumplir las partes económicas, de sustento, de medicina, de ropa, de cuadernos, si se te rompió el lápiz, pero él no se sienta con ese niño a preguntarle qué está pasando y observar también a ese niño y ver que hay unas características especiales que están surgiendo. Y tú tienes que aprender a ser observador y a darte cuenta que tu hijo está pasando una situación o que se está dando una situación y que tienes que buscar ayuda. ¿Qué pasa el papá? El papá le pega, el papá le dice, tú, a mí me enseñaron a golpes, a palos y no me he muerto. Yo tengo un señor que le pegaba al niño porque el niño no sabía, no aprendía a leer y a escribir. Y él dice, bueno, si tú no vas a aprender, yo te voy a enseñar como me enseñaron a mí, a aprenderme las tablas y aprender. Entonces el niño le pegaba, le pegaba, le pegaba. El niño un día fue a mí, ahí, a mi consulta y yo lo toqué porque es un niño muy bonito, es un niño muy agradable. Y lo toqué así del brazo y el niño, ay, me duele. Y yo, pero ¿por qué te duele el brazo? Cuando le miré el brazo, el niño estaba siendo maltratado por su padre. Entonces, es importante usted poder estar atento a esos signos y síntomas que están presentando los niños, que han sido, y si su hijo está expuesto a violencia o ha estado expuesto a violencia, usted tiene que estar pendiente de eso, porque eso marca la vida de los niños. Y al final del camino tú vas a encontrar un niño lleno de problemas y lleno de situaciones escolares, sociales, individuales y mentales de que, algo está mal. Eso como primer, observar, ver que el niño está presentando signos y síntomas, poder buscar ayuda y no negar que tu hijo tiene un problema, sino darle una solución. Lastimosamente, nosotros los papás a veces decimos, ay, no, mi hijo no puede ir a un psicólogo porque mi hijo no está loco. No es que su hijo está loco, pero usted tiene que buscar una persona que esté un poquito más, que tenga un poquito de conocimiento, que pueda poder interpretar esos síntomas y signos que el niño está presentando. Entonces, es importante aprender a observar, a comunicarse con su hijo, a tener esa relación papá e hijo La y a comunicación poder fluida. exactamente enseñarle a hablar con su hijo, porque ya Claro. los papás no hablan con los niños. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Qué te duele? ¿Quién, esa niña te gusta? ¿No te gusta? ¿Te comiste la merienda? ¿No te la comiste? ¿Por qué no te la comiste? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no copiaste? O sea, todo Así. este tipo de conversación y ver cuando el niño está presentando signos y síntomas que pueden ser eh, luces de alarmas en las cuales tú puedes darte cuenta que tu hijo algo no está pasando y que ese niño o fue violentado en la escuela o pudo ser violentado por un familiar o puede estar presentando algún tipo de trastorno. Esa es Gracias, mi... licenciada Xiomara, por su participación. Excelente exposición. Y creo que ha sido enriquecedora esta exposición suya porque le brinda a la ciudadanía poder determinar esos factores que emergen dentro de la conducta hogareña, ¿no? Que debe surgir. ¿Qué comentario le merece, don Julio, las Miren, yo consideraciones de pienso, la licenciada Xiomara? sí, analizando lo que ella estaba explicando, de un punto de vista genérico, general, básicamente, estamos hablando de patrones de conducta, porque el futuro de nuestro país y la actual situación
si vamos a retroceder 10, 15 años, es por la falta de patrones de conducta correctos. Cuando hablamos de patrones de conducta, son los padres que den un ejemplo a sus hijos de rectitud, ética, moral, honradez, y que no haya un sentido de impunidad también. El patrón de conducta que arranca de los padres, un padre ausente, un padre de familia ausente, una madre ausente, con una abuela que no hay un control social sobre ese menor. Es una falta de patrón de conducta hogareño. Bien, entonces la falta de patrón de conducta en la comunidad, lo que son las áreas, las áreas comunales, la correduría, lo que era antes la correduría, representantes, los municipios. Vemos una falta de actividad en un patrón de conducta y viene entonces la parte política. Nuestros políticos no son unos valores o patrones de conducta muy fieles a seguir en el sentido de que vemos la corrupción, la impunidad, el hartazgo social por la desigualdad y muchas cosas más que no vamos a justificar, pero podemos ver el objetivo de cómo nace una persona disconforme, que hablaba la licenciada al principio, estresada, cansada y que no ve una esperanza y una situación de confort para él y entonces anda en el desespero y anda de mal humor. Entonces creamos una cultura de violencia y porque no tenemos patrones ni esperanza en que las cosas vayan a mejorar. Y no estoy siendo pesimista, pero si te vas al diario vivir de las personas, están cansadas de tanta discusión y retórica política que al final es engañar al pueblo. Los gobiernos no están actuando donde deben actuar y vemos ejemplos de otros países donde la voluntad política sí ha tenido un impacto en la juventud, en cambios realmente sociales, en las leyes, en la seguridad, en la violencia doméstica, que es uno de los principios básicos para generar agresores y violadores de la ley, porque si no tienen castigo, no hay la certeza del castigo, el temor a Dios, el temor a la sociedad, ya se perdió todo el pudor que tenían las personas, la globalización, la comunicación, los controles parentales. Es una serie multidimensional que si podemos hacer nosotros, podemos ajustar en nuestros hogares, dando ejemplos, un padre que sea alcohólico, un padre ludópata, una madre chinguera, una madre que roba, que hurta y que el niño lo ve y que no hayan patrones que esa persona pueda tener un control de sus actos. Entonces estamos creando adultos que al final, conjuntamente con todo lo que ve en la sociedad, que no hay ningún tipo de control ni certeza de los castigos, entonces vamos a hacer lo que nos da la gana y vamos a tomar la justicia por nuestras manos. Si me matan a un hermano, como decía la licenciada, yo tengo que castigar y buscar retaliación por mis manos. No creo en la justicia, no creo en el perdón. Entonces tenemos una sociedad desembocada en violencia. Tenemos entonces que tomar dos cosas, pienso yo, si como dice Nicoló, salvo mejor criterio. La familia, nosotros como padres de familia, hacer un mea culpa y retomar entonces el control de nuestros hijos y exigir al Estado que haga lo que tiene que hacer en las instituciones para volver a tener control sobre estas personas o por lo menos reeducar. Yo pienso que ese sería al final los patrones de conducta que ven los niños y que imitan al final. Esa es una situación que nosotros mismos podemos mejorar como ciudadanos. Creo que ese es un comentario que quiero hacer. Recapitulando todo lo hablado en este programa, podemos llegar a concluir de que el núcleo central de una sociedad, que significa la familia, nuestra, lamentablemente, está adoleciendo de mucha atención. Por ende, están saliendo a la calle jóvenes en situaciones de riesgo que de alguna manera pueden poner en serios problemas la sociedad de una forma muy grave. Pero vamos a permitirle a la licenciada Julia Tomás que nos permita escuchar de ella sus consideraciones en base a todo lo conversado y qué opinión le merece y cuáles serían sus recomendaciones a nuestra sociedad a fin de poder intentar, por lo menos hacerlo, rescatar los valores que hoy día nuestra sociedad ha perdido enormemente. Adelante, licenciada Tomás. ¿Me escuchan? Hola, ¿me Sí, escuchan? 100%, Sí, 100%. sí, dale. Bueno, retomando lo del licenciado Julio Alonso,
totalmente de acuerdo en todo lo que digo de principio a fin. Casualmente de eso mismo iba a hablar, que el tema de la corrupción lo ven en de nuestros gobernantes, pasado, presente, futuro, y uno dice, bueno, pero, ellos robaron, no, no, no. Esa impotencia que queda en el ciudadano común y corriente de a pie marca la vida de un ciudadano normal y simple. Pero ven acá, ellos roban y roban y yo sigo en la misma pobreza. Yo sigo sin mantener a mis hijos. Entonces, esas frustraciones van a casa. Muy, muy difíciles que nuestros próceres, padres de la patria, nos estén dando el ejemplo que nos están dando hoy día y que eso no repercute de alguna manera en nuestro hogar. Sí repercute, empezando por ahí. Es difícil que si la cabeza anda mal, todo el cuerpo pueda andar solo. Eso es muy difícil. Fuera de eso, también le quiero decir de que los casos de violencia doméstica en la sociedad y que los policías no son de Panamá, no son de Europa, no son de Francia, son de Panamá, y que la violencia doméstica no tiene nada que ver con clase social, se dan en todas las clases sociales porque es un tema de formación que se le ha dado al ser humano. Al hombre que usted tiene que ser el proveedor y a la mujer, al hombre que tiene que producir en la casa y a la mujer que tiene que reproducir. Todos esos esquemas y mitos hay que romperlos porque el costo de vida en Panamá está muy caro para tener solamente a la mujer cuidando la casa. Tristemente, ambos hay que buscar el pan diario. Entonces, pienso de que también en un tema de violencia doméstica que se ha incrementado, hay que romper muchos mitos y muchos esquemas. Por lo menos en el pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Okay. Ese mito hay que romperlo un poco. No se trata, ojo, que uno ve un caso de una violencia doméstica en un vecino, en un compañero, en la calle, ¿por qué no? Y uno no, yo no me voy a meter en eso. Y no es tema de parcializarse con él o con ella. Es un tema por lo menos de calmar las aguas, pacificar un poco ese momento, si se puede, ¿no? Porque si hay armas de por medio, definitivamente que ahí tiene que intervenir la policía. Pero se trata de buscar, y lo que pasa es que en estos temas de violencia doméstica nos parcializamos o con él o con ella, y no debe ser. Otro tema interesante también que pasa en nuestro sistema familiar, les puedo hablar de que cuando una de las partes, la mujer o el hombre, se pelean, se disgustan, se sacan todos los trapos sucios a vida y por haber. ¿Qué hacemos? ¿A quién utilizamos para ver? A nuestros hijos. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Le vamos elaborando ese incesto emocional. Sí, porque tu mamá sí, porque tu papá Entonces ese niño va creciendo con ese resentimiento. Y a las finales, el hijo no queda ni bien con la mamá ni bien con el papá. Tenemos que aprender a que las situaciones de pareja deben discutirse en pareja y no meter a nuestros hijos porque ese niño tarde que temprano va creciendo y va viendo que en su hogar no había la paz y armonía que él necesitaba para crecer funcionalmente. La pareja también debe entender, la pareja también debe conocer de alguna forma, no sé si en la escuela o en algún tema de la iglesia o algo, los tipos de el ciclo familiar. Y cada ciclo familiar que se da en la familia hay un trastorno, que si uno no está preparado, hay crisis. Y después, entonces, tal vez la familia, la pareja, perdón, se casan por situaciones equivocadas, pero también se divorcian por situaciones equivocadas. Ejemplo, el ciclo de familia, la llegada del primer niño, hay padres principiantes que no saben cómo se cambia un pañal, por qué está llorando, qué hay que hacer. Y si uno no está preparado para eso, puede haber crisis. La etapa también del ciclo de cuando hijos adolescentes, que se le considera la etapa caótica. Si los padres no se ponen de acuerdo y no se contradicen, ese chiquillo va a manipular a ambos padres. Tenemos que tener eso siempre presente. La comunicación es muy importante en la dinámica familiar. ¿Y qué hablar del nido vacío?
Cuando llega el nido vacío, resulta ser que toda la vida me dediqué a mi hijo, a mi hija, y resulta ser que el niño creció, se graduó y fue para adelante. ¿Y qué quedamos? Quedamos con la pareja. Y como no gusta la pareja y como no construí una dinámica, una relación en ese tras venir de los años, llenamos la casa de gato y de perro. Olvidamos la pareja que teníamos, que no la supimos valorar y cuidar en su momento. Todo ¿Qué es recomendaciones nos brinda, licenciada, para las familias? ¿Qué punto de vista bien. La bueno que usted como recomendación a estas recomendación familias? sí, que yo le puedo dar a la familia es apoyo mutuo, mucho apoyo mutuo, no se contradigan, y menos delante de los hijos, respetar el espacio personal, esto no se trata de que esté tu celular para ver quién te llamó, revisar el celular es algo personal, muy personal, y eso no quiere decir que por eso tú tienes que desconfiar de tu pareja. El respeto tanto en público como en privado. El respeto dice mucho. ¿Qué es el respeto? Hablar bien siempre de mi pareja, tanto con mi familia o con mis compañeros. No idealizar a la pareja. Tenemos, pero eso es una tradición que tenemos a encontrar, que nos han dicho desde chiquita, el famoso príncipe azul, que no existe. El príncipe azul no existe. Eso es un hombre mortal con defectos y con virtudes. Valorar, mire, yo le puedo dar un ejemplo muy pequeño y disculpe. Cuando llegan las parejas en estas crisis, que no, yo no lo soporto a ella, yo no la soporto a ella porque él, yo les pido que yo le doy una hoja a los dos, en 2 columnas, y a cada uno le digo, me enumeran los defectos para ti, que es tu pareja, y las virtudes. Y créame, señores, más son las virtudes que los defectos. Y yo le digo, mira, aquí está, ¿ves? Con su puño y letra. Hay más virtudes que defectos. ¿Por qué pelea? Pero ¿saben por qué? Porque tenemos la cultura en esta sociedad de crítica, que lo hace nuestro gobernante porque él no sirve, él no hizo, y lo reflejamos también en la familia. Otra cosa que también le puedo recomendar, desarrollar mucha inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional es la forma asertiva de comunicarnos. Eso no es contar que no, cuando ella está brava, yo la dejo hablando sola. Eso no es inteligencia emocional. Y no contradecirse, menos delante de los hijos. Es las recomendaciones que le puedo dar. Excelente, licenciada, excelente, excelente este panel de dos exitosas profesionales que nos han brindado su tiempo, su valioso tiempo, para darnos sus opiniones profesionales, y valga la redundancia, en beneficio de nuestra sociedad. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero estamos aquí tratando de brindarle a la ciudadanía aspectos y parámetros que, si bien es cierto, nuestra sociedad se mantiene con una especie de cuidados intensivos, en una sala de urgencia, precisamente por la falta de moral y por la falta de tolerancia en muchos aspectos, no es menos cierto también de que existen familias que se manejan dentro de los parámetros del respeto mutuo y de la comprensión y tolerancia. Julio, ¿algún comentario final? Hablemos, y yo quiero reconsiderar los patrones de conducta, y es un llamado a los mismos padres de familia, porque no le podemos echar los niños a los abuelos ni a los tíos. Somos responsables y tenemos que saber que si se cogen 10 centavos cuando van a la tienda del mandado, hacerles el llamado de atención, hacer conciencia, y que nuestros hijos sean mejores, y exigir al Estado. También hay otro mito que tocaron las licenciadas aquí, y yo lo resumo de esta forma: el mito de la salud mental. Y no es que busquemos un psiquiatra, un psicólogo, ni que estemos locos, porque mucha gente tú le haces de salud mental y piensan de una vez en eso, y no es ese el tema. Porque como al principio del programa hablamos de el apoyo que se le da a la policía con trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, pero el panameño de a pie común que tiene un problema no tiene ese respaldo. Tiene que resolver sus problemas del diario vivir y el estrés de lo como sea. Y eso causa un estrés que produce, y no lo justifico, pero veo el objetivo de que la persona sufre y no entiende ese estrés, inclusive no lo identifica. O sea, nosotros tenemos que tener una salud mental y tener un positivismo y pensar en nuestro círculo cero,
y poder proveer a nuestra familia de mejores días. Entonces, a la ausencia de un padre, a la ausencia de una madre, a la ausencia de educación, a la ausencia del Estado, a la ausencia del poco importa de lo que me pasa a mi alrededor, al vecino, volver nuevamente a retomar eso, como hablaba la licenciada, la inteligencia emocional, el preocuparnos honestamente de hacer el bien y poder y no contaminarnos de toda esta podredumbre que existe y de la impunidad rampante que causa un estrés realmente serio en la comunidad. Pareciera que no, pero sí, que causa una justificación que si ese lo hace y no le pasó nada, yo lo puedo hacer. Si los grandes lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, eso concluye a una violencia generalizada que inicia con una violencia doméstica y que crea un abierto desacato a la autoridad, a la sociedad, no tanto a la autoridad, a la sociedad. Me importan dos pepinos con lo que hagan los demás y yo resuelvo mi problema como sea. No hay empatía emocional. Así que nosotros podemos retomar eso con educación, con los medios de comunicación respaldando y con una política seria, comprometida y a largo plazo para realizar, a largo plazo, digo, 5 o 10 años, pero a final de año nosotros tenemos que tener estructura y tenemos que aprovechar en este momento el cambio político y preguntarle a nuestros futuros presidentes cuál es su política familiar, cuál es su política de Estado para la sociedad panameña, que ellos pretenden y que sean resultados medibles y realizables. Eso es todo, mis amigos. Pienso que ese es mi punto de vista, salvo mejor opinión, como dice mi amigo Nicolás. Bueno, estimadas damas, ha sido un honor para nosotros tenerlas en este programa y esperamos que no sea la última vez, sino que sea una serie de programas en las cuales podamos tener su opinión profesionalísima precisamente para compartirla con la ciudadanía. Le agradecemos la participación a todos en este programa de Panamá Segura con el auspicio del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, CONAPOL, en asocio con aquellos que de alguna forma pues intentamos llevarle a la ciudadanía opiniones profesionales y opiniones que puedan servirle de guía en el desarrollo de cualquier problemática que puedan surgir o verse inmersos. Muy buenas noches a todo Panamá, Dios los bendiga y de vuelta estaremos en la próxima semana, Dios primero, con otro programa de Panamá Segura. Bendiciones y buenas noches.